Bueno, y les hablaba de lo que ha dicho Trump en los últimos meses. Desde su campaña presidencial del año pasado, en 2024, Trump prometió pacificar la región de Oriente y opinó que la guerra en Gaza debería terminar rápidamente. Por ejemplo, en abril del 2024 dijo esto: terminemos con esto y volvamos a la paz y dejemos de matar gente. Esto lo planteó acerca de los ataques en Gaza en una entrevista con el locutor de radio conservador Hugh Hewitt. Trump también instó en varias ocasiones a Israel a terminar el trabajo y a destruir a Hamás, aunque desde su campaña presidencial no dejaba claro cómo es que Israel tenía que terminar este trabajo, así como lo mencionaba Donald Trump. Y es importante pues recordar que Israel declaró una guerra en respuesta a los ataques armados de Hamás del 7 de octubre del 2023, que en ese momento dejaron a 1,200 personas asesinadas en Israel y a 250 secuestradas. Mientras que se estima que los ataques de Israel han provocado la muerte de más de 65,000 personas desde esa fecha, de acuerdo con funcionarios de salud de Gaza. Bueno, ya como presidente a finales de enero, Donald Trump invitó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a una reunión en la Casa Blanca. En ese momento, enero del 2025, la oficina de Netanyahu celebró esta invitación y aseguró que fue el primer líder extranjero invitado a la Casa Blanca durante el segundo mandato de Donald Trump. Esto pues nos deja claro la relación que tienen estos funcionarios. Se reunieron el 4 de febrero y después de este encuentro en conferencia de prensa, el presidente Trump afirmó que su administración planeaba desterrar a los palestinos de la Franja de Gaza para permitir la entrada del ejército estadounidense. En esa ocasión, el 4 de febrero del 2025, Trump declaró lo siguiente: Estados Unidos se apoderará de la Franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo con ella. Seremos sus dueños y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en ese lugar. Gaza en este momento es un centro de demolición. Prácticamente no hay edificios en pie. Gaza es inhabitable en este momento. Y antes de esta reunión que mantuvo con Netanyahu el 4 de febrero del 2025, Trump manifestó que el problema de Gaza no ha encontrado una solución, por lo que sugirió que los palestinos deberían establecerse en una tierra nueva y próspera, esto con el financiamiento de otros países, y propuso que esos nuevos territorios podrían estar ubicados en Egipto o Jordania. En esa ocasión se le preguntó si Estados Unidos planeaba desplegar a personal militar a la región y él respondió que lo harían si es necesario. También en ese encuentro, el primer ministro Netanyahu, el primer ministro de Israel, le agradeció a Trump su apoyo. Dijo que él tenía la voluntad de romper con el pensamiento convencional, un pensamiento que ha fracasado una y otra vez. Bueno, Netanyahu le echa siempre porras a Trump y quedó claro en ese encuentro que tuvieron en febrero. En esas declaraciones, pues Trump evidentemente no habló de la responsabilidad que tiene el gobierno de Israel por la devastación en Gaza y tampoco reconoció el papel de su gobierno, de Estados Unidos, al proveer armas a Israel, armas que son utilizadas pues también para atacar a Gaza. Esta propuesta de trasladar a millones de personas palestinas fue criticada por defensores de derechos humanos como un posible crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. En esa ocasión, desde Amnistía Internacional dijeron lo siguiente: los comentarios del presidente Trump deshumanizan peligrosamente a la población palestina que desde hace 16 meses, entonces eran 16 meses, ha sido víctima del genocidio de Israel en Gaza y que lleva decenios viviendo bajo una ocupación ilegal y un régimen de apartheid. La mayoría de las personas palestinas que residen en Gaza son descendientes y supervivientes de la Nakba de 1948 y han sufrido reiteradamente desarraigo y desposesión por parte de Israel y han visto negado su derecho a retornar. Y aún así han seguido luchando para permanecer en sus tierras y defender sus derechos humanos. Es parte de lo que se señaló en ese momento cuando Trump, en febrero,
hablaba de que Estados Unidos se apoderaría de la Franja de Gaza y que desplazarían a millones de personas. Ese mismo mes, el 26 de febrero, Trump difundió en su cuenta de Truth Social un video de 30 segundos hecho con inteligencia artificial en el que se ven representaciones de Trump y del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tomando el sol en Gaza. No me acordaba de esa, Dios mío. Sí, mire, las estamos viendo ahí en pantalla. Ahí se muestran escenas de destrucción y cómo son transformadas en hoteles lujosos. Y más adelante se ve Mira, era cuando eran amigos. con Con Elon Musk. Musk. Mira, un niño con un globo dorado con la cara de Donald Trump. Trump, Ay, qué sí, es Trump Gaza. ¿Ven? Como parecido a un hotel y una estatua gigante de Trump. Ay, qué asco, Dios mío. Ujú. Y sí, como bien dices, estaba ahí Elon Musk, entonces que era entonces su consejero del gobierno de Estados Unidos. Eso, pues en febrero, ¿no? Ya hablando de ocupar Gaza. Ya meses después, en junio, el viernes 27 de junio, Trump dijo que sí creía posible alcanzar un alto al fuego en Gaza. En ese entonces dijo que en una semana se podía conseguir este alto al fuego. Aseguró que ya mantenía conversaciones con algunas personas implicadas en el intento de alcanzar una tregua entre Israel y Hamás. Planteó que estaban trabajando en Gaza y tratando de solucionarlo. Dijo también, nosotros estamos suministrando mucho dinero y muchos alimentos a esa zona porque tenemos que hacerlo. 2 días después, cuando se hablaba de la posibilidad de otra reunión entre funcionarios de Israel con Trump para hablar del alto al fuego, Trump también utilizó su red Truth Social para escribir en mayúsculas, así gritando, lleguen al acuerdo en Gaza, recuperen a los rehenes. Esto el 29 de junio. Y nos muestra, Dul, pues cómo ha cambiado el discurso de Trump. Sí, Mon, de estos datos que traes al inicio de su segundo mandato, quiero destacar dos. No solo ha recibido un montón de veces Donald Trump a Netanyahu en la Casa Blanca, sino que fue el primer mandatario de otro país que recibió en la Casa Blanca. El primero que invitó. Ujú. Ah, ya. Y bueno, y este video los pinta a los dos tal cual como los está llamando acá José Martín Morín, un par de malditos ambiciosos, porque pues justamente aprovechando que la ciudad Gaza es costera y da justamente al mar, pues quisieron pintarla como la Riviera del Medio Oriente, y ese video donde Trump está bailando con una mujer cosificándola como siempre lo ha hecho. Nomás pues actualizar que ya no son amigos Musk y Trump, pero de ahí en fuera lo sigue pintando como son. Sí, porque Trump y Netanyahu pues sí son amigos, y aunque está hablando de un acuerdo de paz, pues hay que leerlo con mucha precaución, porque tiene como antecedente Y no olvidarlo. estas propuestas. Sí, pero siempre será a partir de sus intereses actuales. Bueno, me dejaste en 29 de junio, luego viene pues justamente una encuesta publicada a finales de julio de 2025, el 29 de julio, de Gallup, y mide el pulso de cómo la ciudadanía de los Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, de diferentes edades, fueron, si bien el 23 de noviembre de 2024, el 50% todavía decía estar de acuerdo con la acción militar de Israel en Gaza. Para el 29 de julio de 2025, ya pues con casi medio año de gestión de Trump, ya solo el 32% de los adultos estadounidenses, sobre todo blancos y mayores de 55 años, seguía apoyando lo que en esta encuesta se llama acciones militares de Israel en Gaza, actualmente ya reconocido como genocidio. Y este 32% fue un mínimo histórico desde que se inició pues este conflicto el 7 de octubre de 2023, hace 2 años. Esta es información de la casa encuestadora Gallup, la encuesta Gallup. Y pues también
esta dice, esta es la en general, aprueba o desaprueba la acción militar en Gaza, ya después lo va desglosando por partido, pero también se le pregunta sobre lo que piensan los estadounidenses del primer ministro Benjamín Netanyahu, pues un gran, pues no, más que aliado, para ellos Estados Unidos ha sido la fuente de apoyo económico y militar. Bueno, estamos viendo justamente cómo está en rojo la desaprobación a Netanyahu y cómo fue aumentando de 2022 a la fecha. Ahora 52% rechaza a el primer ministro de Benjamín Netanyahu en Israel, particularmente los estadounidenses. Luego, eso fue en 2025, en verano. Esto fue empeorando porque apenas el 1 de octubre el New York Times publica otra encuesta donde estos resultados pues obligan a Benjamín Netanyahu a activar un arma que existe en la actualidad. Me refiero a los influencers ultraconservadores que están en TikTok y en X. Los activa para que los estadounidenses sigan apoyando e aprobando que Estados Unidos le siga enviando dinero a Israel y también le siga apoyando militarmente. Justamente el 1 de octubre New York Times revela en su encuesta el 34%, sobre todo republicanos, dijo estar de parte de Israel, otro 35% con los palestinos y un importante 31% afirmó no estar seguro o simpatizar con ambas partes por igual. ¿Qué es lo que interpreta el New York Times y Siena College a partir de estos resultados ya del 1 de octubre, ya muy recientes? En conjunto, los resultados de la encuesta revelan un marcado deterioro en el respaldo hacia un aliado histórico de los Estados Unidos que durante décadas ha contado con el apoyo bipartidista de Washington, tanto republicanos como demócratas. La caída representa un giro inusualmente abrupto en la opinión pública en una era marcada por la polarización, cuando los cambios de postura suelen darse de forma gradual, salvo en momentos de conmoción como una guerra, que es justamente lo que estamos intentando mostrarles de Trump, cómo cambió radicalmente de decir que quieren adueñarse de Gaza a ahora decir que le importa la humanidad. Justamente ante estos resultados fue que Netanyahu pidió a los proisraelíes de Estados Unidos utilizar los influencers conservadores. En ese entonces todavía se hablaba de Charlie Kirk, el que fue asesinado, y a partir de estos influencers llegar a los jóvenes y que se siga aprobando que Israel siga recibiendo miles de millones de dólares estadounidenses y también apoyo militar. Otra encuesta, la del diario The Washington Post, mostró que 61% de judíos estadounidenses considera que Israel ha cometido crímenes de guerra en Gaza, esta también es reciente, y un 39% considera que comete genocidio. Solo el 32% de los judíos de Estados Unidos aprueba su gestión. Pues justamente vemos la diferencia de julio a octubre en cuanto a la opinión pública, que cada vez aumenta el rechazo al genocidio, incluyendo republicanos, pues por toda esta presión que vimos de los líderes mundiales, este vacío que le hacen a Netanyahu en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de Naciones Unidas, que separan un importante número, y 3, el error de Netanyahu de haber atacado Qatar para intentar asesinar a líderes de Hamás. En este edificio ubicado en Qatar, provocó la ira de Trump porque pues justamente Qatar es uno de sus principales aliados en el Medio Oriente. Y para allá voy. Si puede, por favor, Luis, mostrar esta imagen que publica la Casa Blanca. Así venía en blanco y negro. Que estamos viendo en pantalla a un Benjamín Netanyahu hablando por teléfono para disculparse con los líderes de Qatar por haber enviado esas bombas para atacar a los integrantes de Hamás que estaban en ese edificio ubicado en Qatar. Y Trump deteniéndole el teléfono.
Sí, ya no veo que estén pisteando juntos en la playa como en febrero mostraban con inteligencia artificial. Ha sido en meses este cambio de postura y discurso de Trump, todo, recuerden, pues por sus intereses. Él dice que le importa la humanidad, pero estamos hablando de un presidente que además tiene intereses empresariales. Les leo lo que dijo el anfitrión Donald Trump en esta Asamblea Nacional de Naciones Unidas el 23 de septiembre. En lugar de ceder a las demandas de rescate de Hamás, quienes desean la paz deberían unirse con un solo mensaje: liberen a los rehenes ahora, simplemente liberen a los rehenes. Gracias. Como tenemos que unirnos y nos uniremos, tenemos que hacerlo, tenemos que detener la guerra en Gaza inmediatamente. Ahí ya no habla de adueñarse de Gaza, de construir sus torres Trump. Ahí ya está planteando que se liberen los rehenes, que es finalmente lo que está ya acordado por las tres partes, Israel, Hamás y los Estados Unidos. En este mensaje de Naciones Unidas agregó lo siguiente: tenemos que detener la guerra, tenemos que hacerlo, tenemos que negociar la paz inmediatamente, tenemos que recuperar a los rehenes, queremos que todos los 20 vivos regresen. Esto lo dice el 23 de septiembre. Luego recordar que cuando tocó el turno de Benjamín Netanyahu, días después, es cuando le hacen el vacío y él asegura que puso altavoces en Gaza para que los gazatíes escucharan su mensaje. Posteriormente, prensa de allá dijo que no se había escuchado el mensaje de Netanyahu como él aseguró. Y viene otra reunión de las tantas que ha tenido Benjamín Netanyahu, visitas a la Casa Blanca el 29 de septiembre. Ahí, después de intensas negociaciones entre el equipo de Trump y Netanyahu, incluyendo a Jared, el yerno, o sea, el nepotismo puro, se informó el plan de Trump para poner alto al fuego en Gaza a cambio de la liberación de rehenes y la retirada del ejército israelí. Faltaba la decisión de Hamás, tras días de espera, porque Hamás no fue incluido en esta negociación entre el equipo de Israel y el de Estados Unidos, pues finalmente acepta la liberación de rehenes. Todo esto lo interpreta la cadena inglesa BBC así: este plan supone un cambio en la postura de la administración Trump sobre el futuro de Gaza tras la guerra y añade más presión de la que Washington ha ejercido este año sobre Netanyahu para que acepte un acuerdo. Es decir, está planteando que sí hay un cambio de postura y una presión mayor de Trump a Netanyahu. Y añade: que se haga realidad en las próximas semanas dependerá en gran medida de las mismas cuestiones que siempre han sido fundamentales. Si tanto Netanyahu como los líderes de Hamás ven ahora más ventajas en poner fin a la guerra que en continuarla.